Hola, queridísimos amigos. El plan divino no es una fecha, sino años de desarrollo gota a gota y en secreto. Artículo de opinión. No es país para pusilánimes. La ignorancia se paga muy cara. Ni siquiera saben por qué se ofenden. Fracaso es la falta de fe en uno mismo. Se está produciendo una ola de dimisiones. Cientos de ovejas caminan en círculo durante 12 días. Una erupción solar podría acabar con la civilización en 72 horas. Colas en los comedores sociales y robo de comida en el Reino Unido. Comenzamos. Los acontecimientos colectivos de esta línea de tiempo no son para pusilánimes. Pusilánime es una persona de alma pequeña, falta de ánimo y valor para tomar decisiones y para afrontar situaciones comprometidas. Se necesita tu energía y tu fuerza de voluntad. Estás aquí para el mayor cambio en la Tierra y la humanidad. La ignorancia se paga muy cara, como hemos visto. Este mundo está hecho para guerreros de la luz que saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Si no sabes quién eres, ni a dónde vas, ni cuál es tu misión, no llegas a ninguna parte. La falta de fe en ti mismo es el origen de todos los fracasos. La envidia es la ira de los pusilánimes, según Antonio de Solís. El odio es el arma favorita de los pusilánimes, y el anonimato es el escudo de los cobardes, según Mario Benedetti. El éxito no es para los pusilánimes porque tienen demasiadas dudas sobre sí mismos. Para el tímido y el pusilánime todo es imposible porque así lo cree y lo crea, dijo Walter Scott. Para él es difícil decir lo que quiere decir y es penoso negar lo que quiere negar. El desprecio nace cuando al príncipe se le considera inestable, superficial, pusilánime e indeciso, dijo Maquiavelo. Ningún héroe tiene vocación de serlo, sino que se ve forzado a hacer grandes cosas por las circunstancias difíciles de su vida. Lo que distingue de los demás es que una vez que se remanga las mangas, forzado por la necesidad, está dispuesto a hacer un buen trabajo porque no le gusta dejar las cosas a medias ni hacer chapuzas. Si quieres hacer un buen trabajo, hazlo tú mismo. Hércules no tenía vocación de héroe, pero hizo los trabajos que tenía que hacer porque no tenía más remedio que corregir sus errores anteriores. Vemos pusilánimes en los emperadores romanos, Nerón o Calígula, entre otros muchos, haciendo cosas horribles a causa de su enfermedad espiritual, porque los vicios humanos vienen de muy antiguo. Definición. Estamos perdiendo nuestra identidad como especie porque nos hemos convertido en seres cobardes e irritables, que ni siquiera saben por qué se ofenden. Sinónimos de pusilánime son cobarde, temeroso, miedoso, tímido. Antónimos de pusilánime son valiente, valeroso, decidido o resuelto. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, coloca a los pusilánimes, los tibios, los negligentes y los cobardes en la antesala del infierno, donde sufrirían el suplicio de ser devorados por terribles insectos. Etimológicamente procede del término latino pusilanimis, y este a su vez de pusilus, que significa pequeño, más animus, que significa alma o espíritu, es decir, alma pequeña. Hace referencia, pues, al que tiene poco ánimo o tiene un ánimo apocado más bien. Es pusilánime aquella persona que no tiene la suficiente presencia de ánimo ni valor para soportar o tolerar las desgracias, infortunios, penalidades que se le presentan en la vida, ni por supuesto para intentar hacer cosas grandes. Es una debilidad, una falta de fortaleza
y sobre todo de firmeza éticas. Y hago aquí un comentario personal. Los problemas vienen solos aunque no los busques, y a cada cual le toca apechugar con los suyos. Pusilánime es la persona que no tiene ninguna confianza en sí mismo, que está completamente desanimado y abatido hasta el punto de que esa tristeza hace que se estime mucho menos de lo que se merece y cree por ello que es incapaz de acometer no ya grandes acciones. Por eso no podemos decir de él que sea en ningún momento valiente, osado o audaz, sino incluso de realizar acciones mediana o escasamente arriesgadas. El pusilánime se subestima en exceso. Se considera que es indigno de todo merecimiento. Eso indica que si se subestima más de lo debido es en realidad porque o bien se desconoce a sí mismo, desconoce su potencia, que es lo más habitual, o bien no tiene un juicio suficientemente bien formado de la realidad que le rodea y por eso mismo no acomete aquellas acciones que podría llevar a cabo y se priva de ellas innecesariamente. Desaliento. Corey Goode opina, entre comillas, que parece que mucha gente ahí fuera está muy desanimada de que no serán rescatados por una raza salvadora alienígena justo antes de que la humanidad se destruya a sí misma o el sol entre en erupción quemando la Tierra. Incluso he visto a algunos construir el evento Micronova como el momento de un escenario de tipo rapto, mientras que otros están propagando el miedo por el evento solar, diciendo que es un acontecimiento a nivel de extinción, ninguno de los cuales es cierto. El sufrimiento es la puesta al día de nuestro karma por la ley cósmica, pero nos ven llorar, gemir y esperar un salvador. Tenemos la motivación de la locura del fin de los tiempos, que solo va a aumentar nuestra oportunidad para enderezar nuestro karma colectivo. Tenemos a mucha gente valiente en todo el mundo, pero en su mayor parte los seres humanos están lloriqueando en un rincón con la esperanza de que alguien los salve de su propio karma colectivo. Así no funciona el tema, y los que se quedan de que al final está lejano no hacen más que sucumbir a su programación y esperar a un salvador para arreglarlo todo. Somos responsables del estado actual del mundo como colectivo. Ahora es el momento de que la humanidad se levante, escriba su propia historia y muestre su poder sobre el 1% que ha permitido gobernarla y crear un karma tan horrible en su nombre. Si nos sentamos y esperamos a que los salvadores hagan nuestro trabajo, acabaremos repitiendo otro ciclo cósmico interminable para aprender estas lecciones, porque cada uno debe cumplir con su deber, independientemente de que exista o no la ayuda, que yo creo que sí existe, pero eso no evita la labor y la responsabilidad de cada uno. Ayudando a ganar la libertad. En este momento casi todos formamos parte integral de una pesadilla viviente de muchas maneras. Muchos han intentado arreglar el mundo con buenas intenciones, pero fracasaron porque les faltaban algunas partes importantes en su planificación, dotación de personal y ejecución de sus planes. Las acciones bien intencionadas pueden dañar a todos si uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. No abra las puertas a los negocios ni encienda el interruptor para un cambio importante hasta el momento en que esté listo. Además, esté dispuesto a hacer restitución por cualquier daño causado por los propios errores, aunque nunca tuviera la intención de hacer daño. Noticias del resteo. Activistas piden un cambio de sistema en el plenario de la sociedad civil. Activistas, organizaciones ecologistas, movimientos de jóvenes como Fridays for Future,
pueblos originarios y comunidades especialmente afectadas por la crisis se pronunciaron en Egipto para pedir un cambio de sistema e insistir en que no hay injusticia sin derechos humanos. No hay justicia, quiero decir, sin derechos humanos. Xi Jinping invita a China a la primera ministra italiana Meloni para que se una a los BRICS. La gente de BlackRock empieza a abandonar la Casa Blanca. Se hunde el barco. Despedidos miles de trabajadores de Twitter y nadie nota nada en el funcionamiento de la red. Prepárate para la próxima destrucción del sistema monetario mundial y la exposición de delitos contra la humanidad a mediados de diciembre, opina Big Swire y Will Lehr. La camarilla superior se fue hace mucho tiempo y fue sustituida por actores para no asustar a la manada y causar disturbios. Si acabaran de declarar públicamente la ley castrense y tomaran la calle los uniformados, la gente gritaría dictadura, y eso sería una pesadilla. Entonces, en cambio, han hecho todo fuera de la vista a propósito, y no mostrarán su manojo de cartas hasta que termine. Realizan sus misiones en secreto y no van a decir a nadie lo que están tramando hasta que se acabe. USA. ¿Qué pasó con la gigantesca ola roja que se suponía aplastaría a los demócratas en las elecciones de medio término? Todos los republicanos del país culpan a los demás por este desastre, pero casi nadie está buscando en el lugar correcto, opina Robert Epstein. El Tribunal Supremo decidirá antes del 23 de noviembre si destituye al presidente, al vicepresidente y al Congreso por traición. Canadá. En la cumbre del B20, paralela al G20, el primer ministro Justin Trudeau notifica a los canadienses que a partir de ahora solo se permitirá en Internet discursos aprobados por el gobierno y que la inteligencia artificial controlará a la gente común. El régimen de Trudeau dice que están ofreciendo pagar la eutanasia a las personas que son demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad, entre comillas. Europa. Cola en los comedores sociales y robo de comida en el Reino Unido por la fuerte inflación. Temor a una crisis a la inglesa en España. La economía española está en peligro. Eso al menos es lo que transmite el Banco de España, que advierte de los riesgos que entraña la unión de dos variables: la subida de los tipos de interés y la elevada deuda pública española. Un chorro polar trae un tren de borrascas a España. Las lluvias afectarán durante los próximos días a la mayor parte de la península y Baleares, aunque se mantendrán las temperaturas suaves, hasta que este fin de semana se registre un descenso térmico acusado y nevadas en buena parte de los sistemas montañosos. Suecia confirma el sabotaje de los gasoductos Nord Stream tras hallar restos de explosivos. Italia pedirá financiación europea para unir con un puente Sicilia y la península. Lo mismo se debería hacer en el estrecho de Gibraltar. Serbia, Hungría y Austria firman una alianza para combatir la emigración clandestina. Los corredores de bolsa de Rusia son blanco del mayor ciberataque en la historia. Rusia exporta 15 millones de toneladas de grano en el marco del pacto alimentario. Las tierras raras, nueva batalla industrial de la Unión Europea. La nueva batalla industrial ya está aquí. Las potencias mundiales se han lanzado a una carrera por las tierras raras y otros minerales críticos necesarios para la transición. Estos elementos son clave para las baterías eléctricas, las turbinas eólicas y los dispositivos conectados. Américas. Camioneros e indígenas respaldan a Bolsonaro y comienzan a cerrar Brasil, por Richard Abelson.
Mientras el pueblo brasileño continúa con las protestas masivas contra el resultado de las elecciones, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, se está moviendo para cerrar las cuentas bancarias de los camioneros y empresas y detener a los padres que llevan a sus hijos a las protestas. México rinde homenaje a Yuri Knorozov, el ruso que descifró la escritura maya. El hidrógeno verde chileno puede servir al mundo para la transición, dice el ministro de Energía. Argentina radiactiva sin saberlo. Argentina tiene 3 centrales nucleares que emiten radiactividad en funcionamiento. Así lo asevera el movimiento antinuclear de la República Argentina, integrado por diversas ONG y agrupaciones, en base a información que brinda la empresa operadora de las plantas nucleoeléctricas. Abejas siembran el pánico en Uruguay, más de 30 heridos. Enjambres de abejas atacaron a los pobladores de distintos puntos de la ciudad uruguaya de Melo. Más de 30 personas fueron socorridas por los servicios médicos, mientras que la jefatura de policía local se encontraba sitiada por los insectos. El Congreso colombiano da su aprobación definitiva a la reforma tributaria de Petro. Colombia adelanta un decreto que pretende erradicar el uso del glifosato. Denuncian detenciones de indígenas tras las elecciones municipales en Nicaragua. La exportación petrolera de Venezuela registra ingresos mínimos. Las ganancias por el crudo venezolano no llegan ni al 10% del ingreso habitual. Maduro atribuye esta caída estrepitosa a las sanciones que se impuso al país en 2019 y a la crisis mundial. Curioso, cientos de ovejas caminan en círculo durante 12 días seguidos y nadie sabe por qué. Cientos de ovejas han estado caminando continuamente en círculo durante 12 días en la región de Mongolia Interior, en el norte de China, según informó el 16 de noviembre el Diario del Pueblo. La Tierra podría regular su propia temperatura durante milenios. Un estudio realizado por investigadores del MIT en Science Advances confirma que el planeta alberga un mecanismo de retroalimentación estabilizadora que actúa durante cientos de miles de años para alejar el clima extremo, manteniendo las temperaturas mundiales dentro de un rango estable y habitable. Una erupción solar podría acabar con la civilización en solo 72 horas, opinan los científicos. La más grande de las tormentas solares, un evento que podría devolver a la humanidad a una situación previa a la Edad Media, con el mayor apagón tecnológico posible que inutilizaría desde la red eléctrica e Internet a cualquier aparato electrónico, inutilizando los datos almacenados digitalmente. Se trataría de una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre que podría ser causada por una onda de choque de viento solar o una expulsión de masa coronal que interactuara con el campo magnético terrestre. El aumento en la presión del viento solar comprime la magnetosfera. Marte estuvo cubierto de océanos de 300 metros de profundidad. Tormenta de polvo galáctico ingresa al sistema solar. El campo magnético cambiante del Sol está configurado para enfocar una tormenta de granos de polvo galáctico de una década hacia el sistema solar interior, incluida la Tierra. Se desconoce el efecto que esto tendría en nuestro planeta si es que lo tiene, pero algunos investigadores han especulado que los periodos sostenidos de bombardeo de polvo cósmico podrían estar relacionados con las glaciaciones. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.